El arte de la guerra, por Sun Tzu, parte 16. Notas. Por último, quien llega antes puede elegir la posición más favorable, un aspecto al que Sun Tzu da mucha importancia. Aunque pueda parecer que Sun Tzu alude al Wei Wei o no a ser taoísta o a ser espontáneo, es más bien lo contrario. Para que el enemigo se mueva, nuestra actividad debe ser incesante. Debemos llevar la iniciativa para que sea el enemigo el que corra y se fatigue detrás de nosotros y no al revés. En ciertas ocasiones incluso debemos hostigarlo. Si el enemigo está descansado, fatígalo. En definitiva, hemos de llevar a cabo una actividad constante pero bien calculada. Tener la iniciativa es uno de los principios básicos del ajedrez, por lo que a veces se puede sacrificar una pieza para recuperarla. Para recorrer grandes distancias sin cansarse, lo mejor es hacerlo por lugares en los que se puedan evitar el enfrentamiento con fuerzas enemigas. En algunas circunstancias, sin embargo, se puede llevar a cabo largas marchas, para así llegar antes de lo esperado o evitar el encuentro con tropas enemigas, aunque eso obligue a escoger caminos tan difíciles como los que tomó Aníbal en su paso hacia Italia. El enemigo está más preparado para defender los puntos que considera vitales, por lo que es importante detectar los lugares que el enemigo no considera dignos de ser defendidos, pero que también podrían ser vitales. Por ejemplo, se puede cortar sus comunicaciones o sus fuentes de suministro al atacar un lugar al que no presta atención. Se le puede forzar o defender ciertos lugares mediante un movimiento de distracción de nuestro ejército, para al mismo tiempo desplazar en secreto nuestras mejores tropas hacia los enclaves que ahora han quedado sin defensa. En el Shuangzi se cuenta la anécdota de un carnicero que mantuvo su cuchillo afilado durante años, porque era tan hábil al despiezar un buey que en vez de cortar, lo que hacía era separar, avanzando con habilidad entre las junturas. Los malos carniceros desgastan el cuchillo golpeando los huesos y seccionando tendones y nervios. El buen estratega evita desgastarse en esfuerzos y combates inútiles. Por otra parte, el buen estratega no solo ataca lo que no está defendido, sino que defiende lo que nadie ataca. Esto puede referirse tanto a asegurar una defensa inexpugnable como maniobras de distracción con el fin de recrear a nuestros rivales, que nuestros puntos vitales son otros que los reales. No tener forma es uno de los principios básicos del arte del engaño. Del mismo modo que debemos detectar y descifrar la forma del enemigo, es necesario ocultar la nuestra. El samurái japonés Miyamoto Mushani insiste en escritos sobre los 5 ruedas en que hay que tener una forma sin forma y un ritmo sin ritmo. Es importante no tener un ritmo reconocible, no caer en hábitos, repeticiones o métodos que puedan detectarse. Si me balanceo hacia un lado con un compás repetitivo, cada vez que voy a asestar un golpe, mi rival aprovechará ese patrón para golpearme en el momento en el que levanto la guardia. No tener sonido se puede interpretar de manera literal o metafórica como una nueva alusión a pasar inadvertido o como la recomendación de no hacer ruido. Por ejemplo, al desplazar las tropas durante la noche o cuando preparamos una emboscada contra el enemigo, es en ese sentido en el que hay que entender el célebre consejo de Bruce Lee. Vacía tu mente, carece de forma, sin forma como el agua. Pones agua en una botella y se convierte en la botella. La pones en una tetera y se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé agua, amigo. El buen estratega decide el destino del enemigo. En esta afirmación se resume de manera excelente la idea de que el buen estratega
no solo maneja sus propias tropas, sino también las del enemigo. Controla en cierto modo sus movimientos y hace que actúe sin saberlo en nuestro beneficio. En muchas ocasiones, el efecto sorpresa se consigue gracias a la rapidez. Mao Zedong entrenaba a su ejército para que fuera capaz de recorrer grandes distancias en poco tiempo y así sorprender al enemigo. Por otra parte, la velocidad aumenta si aprovechamos lo hueco y lo vacío, es decir, si avanzamos por las zonas no defendidas, para evitar a los enemigos que podríamos encontrarnos en otras rutas. Aunque el enemigo se proteja tras una muralla, tendrá que abandonar su protección si atacamos puntos vitales, como los campos que proporcionan alimento a sus soldados o su capital y defensa. La estratega tiene una segunda parte, pues podemos atacar al ejército que acude al rescate de la capital. El ejército rojo de Mao empleaba esta táctica, conocida como asedia la ciudad y ataca a las tropas de rescate. El buen estratega busca los lugares no defendidos, vacíos, lo cual le permite avanzar. Tenemos que contemplar las fortalezas enemigas, sus tropas y sus ciudades como si fueran las irregularidades del terreno que detiene el curso de la corriente del agua, que es nuestro ejército. Al observar estas irregularidades, esos lugares llenos debemos evitarlos. De este modo, nuestro ataque será incontenible porque golpearemos los lugares vacíos o no defendidos. En vez de atacar sus fuerzas más poderosas, podemos desbaratar primero las más débiles. La línea trazada en el suelo de la que habla Sun Tzu no tiene propiedades mágicas, sino solo metafóricas. Se refiere a que si logramos que el enemigo mire hacia otro lado en vez de nuestra más apreciada posesión, esto nos permitirá defendernos sin necesidad de ningún soldado. Esta es una de las 36 estratagemas, la ciudad vacía, en la que para distraer la atención del enemigo, confundirlo y hacerlo cambiar de intención, fingimos ser más débiles, confundirlo de lo que somos, de modo que crea que le estamos preparando una emboscada. Un principio de prestidigitación consiste en hacer que el público mire hacia otro lado al distraerlo con movimientos circulares de una mano, que atraen más la atención mientras la otra se mueve discretamente en línea recta. Hay que insistir en que sin forma se refiere a no tener forma reconocible para el enemigo. El hecho de no ofrecer una forma visible hace que el enemigo no sepa dónde y cómo golpearnos, lo que le obliga a dividir sus fuerzas para proteger lugares que en realidad no nos interesan, o bien intentan encontrarnos donde no estamos, con lo que su superioridad numérica disminuye. Sun Tzu insiste en que debemos atacar lo que el enemigo no defiende. Hemos de detectar los lugares no defendidos y al mismo tiempo ocultar nuestros puntos vitales. Entramos así en el terreno del sigilio, pero también del espionaje, la desinformación y la contrainformación. Sun Tzu concibe los ejércitos como organismos con cabeza, cuerpo y cola. Su visión es holística, pues contempla todo y no solo las partes dispersas. Sabe que cuando la vanguardia está en problemas, la retaguardia debe reaccionar a la inversa. Cuando el cuerpo principal de un ejército es golpeado, eso puede afectar tanto a la vanguardia como a la retaguardia. Una de las maneras de debilitar al enemigo consiste en dividirlo, pero otra es atacar una de sus partes, de preferencia la más débil, para obligar a las otras a reaccionar. Existen 1001 variantes en las que la estrategia resulta útil. Así, cuando no podemos luchar con éxito contra su cuerpo de élite, podemos desbaratar su retaguardia y robar sus suministros, hasta causarle un daño tan devastador que se ve obligado a desplazar esas fuerzas de élite, abandonando